Saludos, bendiciones una vez más a su programa Un despertar a la conciencia del hombre con Dios. Siempre un gusto de llevar la palabra de Dios cada domingo de este programa. Saludamos a la gente de Facebook y de YouTube que nos ven en vivo y algunos en la retransmisión de este video. Este- para esta ocasión quiero hablarle de un libro que siempre habla a mi vida. El libro de Mateo capítulo 7 del versículo 21 al 22. Quizá en otras reuniones he hablado de este capítulo y de estos tres versículos, pero el Señor siempre nos repite la cosa para nuestro provecho, para nuestra salvación. Quiero hablarle bajo el tema el reflejo de Dios. Apúntelo ahí donde tú estás en un papel, el reflejo de Dios. Ese es el tema que voy a tratar. La Biblia habla en el libro de Mateo, capítulo 7, del versículo 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. Mucho me dirá en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, el reflejo de Dios. ¿Por qué? Porque el reflejo de Dios siempre, como dicen algunos, 24/7 se debe de reflejar en nosotros, en nuestra vida. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, corta para allá, corta para mí. Es como yo a ustedes le anuncio la palabra, esa misma palabra de Dios a mí me está predicando. Así que entremos en materia. El primer versículo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre que está en los cielos? La Biblia dice que la voluntad del Padre es que creamos en Jesucristo como Señor y Salvador y dueño absoluto de nuestra vida. ¿Qué es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que nosotros amemos a Dios sobre toda la cosa, sobre nuestra voluntad, sobre nuestro carácter, sobre nuestro yo, sobre nuestro orgullo, sobre nuestro ego, sobre nuestro pensamiento, que nuestro pensamiento esté de acuerdo a la palabra del Señor. O decir, la Biblia dice que la voluntad del Padre es que creamos en el Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Que creer en el Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla de creer, automáticamente se enfoca en el panorama de ser unos imitadores o uno creyente o uno seguidor. Por eso que la Biblia registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles que a los discípulos o a los apóstoles o a la iglesia primitiva del Señor se le llamó cristiano, seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque hablaban como Cristo, caminaban como Cristo y se conducían como Cristo. Cuando la persona en aquel entonces veía a un creyente, veía el reflejo de aquel Cristo antes de ser crucificado, de aquel Cristo que fue azotado, de aquel Cristo que dejó su derecho a la voluntad del Padre y que sea el Padre que tomaba el juicio por él, de aquel Cristo que fue
crucificado sin causa, pero usted y yo sabemos que el fin de él era ser crucificado para librarnos del dominio del pecado, de la garra, de la muerte, de la condenación eterna. Por eso que me estoy enfatizando, lo voy a leer una vez más, el versículo 21 que nos refleja. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En una ocasión la Biblia registra que hubo una recolección de ofrenda hacia el templo en aquel entonces y Jesús reprochó la actitud de cierto hombre que decía, es mi ofrenda a Dios. Y Jesús le dijo, no diga que es mi ofrenda al Señor o a Dios, pudiendo con eso socorrer la necesidad de tus padres. Esta palabra es fuerte, sí. Esta palabra es fuerte, sí, pero tengo que decirlo. ¿Qué es la voluntad de Dios para el creyente o para el ser humano? La voluntad de Dios es que nosotros estemos regidos o sometidos bajo la poderosa palabra del Señor. Que nuestro pensamiento esté de acorde a la palabra del Señor. Que nuestro caminar esté de acorde a la palabra del Señor. Que nuestro hablar, sentir, escuchar, responder esté de acuerdo a la palabra del Señor. En una ocasión querían matar al Señor Jesús y los hijos de Boanerges le dijeron, Señor, ¿quiere que hagamos que descienda fuego del cielo? Pero Jesús le dijo, ¿de qué espíritu sois vosotros? Y en muchas ocasiones Jesús también declaró que él podía pedirle a su Padre ángeles para que viniera donde él y destruyese todo aquel que se opusiese a el caminar o a la perfecta voluntad de Dios en Jesús en la tierra. Pero Jesús dejó todo la venganza, el juicio en la mano de el Señor, en la mano del Señor. En muchas ocasiones sí nos hieren con palabras, con actitudes, con muchas cosas en, en el caminar del Señor. Pero debemos estar claro en algo, dejar todo en la mano del Señor. Jesús dijo, mía la venganza, pagaré. Si no se compromete a tomar nuestra justicia, es porque Él hará el juicio justo en nuestra vida. Aunque nosotros queramos ver como humano un juicio humano de ver a la persona que le caiga el juicio de Dios y vemos lo opuesto, Dios sabrá por qué tomó ese juicio. Recordemos que Dios es un Dios de oportunidad y muchos de nosotros no somos como Dios. Por eso que la Biblia registra que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. En una ocasión, Jesús tuvo que apartarse del pueblo en muchas ocasiones para no desenfocarse de la perfecta voluntad de Dios en su vida. Muchos solemos decir, Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Sí,
pero Jesús también vino a cumplir la ley establecida en la tierra. En una ocasión, la madre de Jesús con los hermanos lo buscaban y Jesús expresó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está. Y muchos nos agarramos de ese versículo para desacreditar la autoridad, la madre de Jesús en la tierra. Pero Jesús dijo eso, pero no desatendió el llamado de su madre ni de su hermano. Fue y la escuchó y lo escuchó. Siempre nosotros tenemos que estar claro en la voluntad del Padre con nosotros en la tierra. Voy a leer una vez más para saltar al segundo versículo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Su Padre que está en los cielos. Jesús sabía que su lucha no era con ningún ser humano, con ningún hombre físico carnal. Sus hermanos no entendían el lenguaje de Jesús. No lo entendían y lo reprochaban y lo instigaban y peleaban con Jesús. Pero Jesús siempre le dijo: mi tiempo aún no está presto, pero vuestro tiempo siempre está presente. Vuestro tiempo de arrepentirse, de hacer la voluntad de Dios, siempre está presente. Jesús nunca dejó de amar a sus hermanos, a pesar que se oponían al ministerio del Señor. Jesús nunca dejó de amar a la nación de Israel o a lo que se oponían a cumplir su llamado de Dios en la tierra. Es muy importante orar nosotros como creyentes, como iglesia, que el amor de Dios sea el que repose o rebose en nuestra vida. A veces estamos tan afanados al ministerio como los hijos de Boanerges, que quería que del cielo descendiese fuego. Y Jesús le dijo: ¿de qué espíritu sois vosotros? Recuerden, reflejo de Dios en nuestra vida. Pasemos al segundo versículo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre estamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí está. A veces nosotros pensamos, creemos, estamos condicionados que para ir al cielo o para estar bien con Dios o para pensar que estamos en la perfecta voluntad del Señor es enfocarnos, y no está mal, es enfocarnos 1,000,000% en el ministerio y desenfocarnos de nuestra función terrenal o de nuestro rol terrenal como esposo, como padre, como hijo, como ciudadanos. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Jesús no se desenfocó de su responsabilidad en la tierra. Jesús pagó su impuesto, aunque tenía derecho a no pagarlo, pero lo pagó. Jesús cumplió las leyes de los romanos cuando le pidieron: es mejor obedecer a Dios que a César. Entonces Jesús pidió una moneda y la mostró en la multitud y dijo: ¿de quién es la imagen de la moneda? Y la multitud gritó con energía porque no le gustaba estar esclavizado por los romanos.
y ellos esperaban una respuesta de Jesús negativa. Y la gente gritó, del César, del César, del César. Y Jesús le respondió en un tono apacible. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si en tu trabajo te exigen cumplir 8 horas laboral, cúmplela como el trabajo lo determina. Y así el nombre de Dios en tu vida será glorificado. Si el jefe te dice, viene a trabajar o a predicar, te pago por trabajar 8 horas, trabaja por 8 horas. La Biblia dice que somos carta abierta, leíble para el mundo, escrita con tinta de sangre. Eso lo dijo el apóstol Pablo. A veces nuestro comportamiento habla más de nuestra predicación. Si en el trabajo no te permiten hablar del Señor, no te preocupes. Tu comportamiento habla que tú eres un seguidor de Cristo. Recuerda el panorama que Jesús estaba cuando pidió la moneda. Dar a César lo que eres César y a Dios lo que es de Dios. Y en tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos, que siguen como papá, tiempo y roles que debemos de cumplir como padre, como sacerdote en nuestra casa. Hay roles que como esposa tenemos que cumplir como esposa en la casa. Hay roles que como hijos tenemos que cumplir en nuestros hogares. Cada cosa que nosotros hagamos glorifica a Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? De que nosotros amemos a Dios sobre toda la cosa. Y cuando amamos a Dios sobre toda la cosa, nos sometemos a su palabra. Hacemos todo lo que la palabra dice. Honra a padre y a madre para que nos vaya bien en la tierra y tengamos larga vida en la tierra y prosperidad. Prosperidad. El testimonio de Jesús en la tierra, su comportamiento, hizo que después de su muerte, sus hermanos se siguieran sus pasos. Sus hermanos se impregnaba o se comprometiera de seguir la huella de su hermano Jesucristo. Mire esto, porque esto es poderoso. Jesús nunca le habló ásperamente a sus hermanos. Le habló con tanta paciencia. Y no podemos caer en eso de decir a nuestra pareja como ministro del Señor, usted es piedra para el ministerio de Dios, o la esposa al esposo, usted es piedra para el ministerio del Señor, o, o a los hijos como padre, ustedes son piedra para el ministerio del Señor, los hijos a los padres. Papá, ustedes son piedra, no me dan servicio a Dios. No. Cuando nosotros entendamos cuál es la perfecta voluntad del Señor, nada nos va a causar molestia, como dijo el apóstol Pablo. La actitud de los hermanos de Jesús en vida no le causó molestia, preocupación. La actitud de los hijos de Boanerges a Jesús no le causó molestia, sino preocupación. Tú querías que ellos entendieran cuál es la perfecta voluntad del Señor. Jesús sabía que la perfecta voluntad del Padre en él, en la tierra,
aparte de hacer mucho milagro y mucho prodigio y mucha maravilla, era llegar a la cruz y ser crucificado para redimir a la humanidad con Dios, para, para hacer el enlace de los seres humanos con Dios, para quitar la llave al maligno, para darnos vida a través de Cristo, para darnos la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso que dice Pablo, nosotros tenemos ahora la mente de Dios. ¿Y quién es la mente de Dios? Espíritu Santo. Voy a leer el versículo que acabo de leer anteriormente para que estemos claros de la perfecta voluntad como creyente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Habla de gente de Dios, gente que pensaban que estaban en la perfecta voluntad de Dios, gente que lamentablemente estaban enfocados y no cumplía con el honrar a sus padres, no cumplía en ser un buen padre, un buen esposo o buenos hijos, buenos ciudadanos, gente que pensaban que haciendo eso estaban bien, estaban en la voluntad del Señor. Y yo quiero hacer un llamado y yo mismo me estoy hablando, porque a veces estamos tan afanados ser embajadores del reino de los cielos y nuestro comportamiento, nuestra postura hacia la humanidad habla si de verdad nosotros somos representantes de Dios en la tierra, con nuestro comportamiento, con nuestra lealtad hacia Dios, con nuestra lealtad hacia nuestros padres cuando nos necesitan con una urgencia, con nuestra lealtad a nuestros hijos para dirigir sus caminos. A veces hay hijos de ministros que reclaman el tiempo de sus padres. Quiere un consejo de una madre, quiere un consejo de su padre que es pastor, y a veces no hay tiempo para nuestros hijos. Y nuestros hijos se abren con entes ajenas que le dan a veces consejo bueno, a veces consejo errado. Pero ellos dicen, mi padre no me da tiempo porque mis padres viven viajando, llevando la palabra del Señor. O los hijos que están en el ministerio, a veces quieren compartir con los padres su experiencia en el Señor y que los padres le den una guía o una luz, pero a veces no hay tiempo. Y viceversa se torna las cosas. Por eso que en el último versículo es una palabra fuerte que hasta a mí me hace temblar porque en una ocasión el apóstol Pablo decía, no vaya a hacer que yo sea heraldo para muchos y más adelante yo mismo venga a perder mi alma. El apóstol Pablo estaba enfocado y preocupado por su salvación también. Por eso que en el versículo 23 nos habla, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Y gente que profetizaban, echaban fuera demonios,
hacía muchos milagros. Estemos claros como cristianos, seguidores de Cristo. La Biblia dice por cada palabra ociosa, ociosa, que sería palabra inútil, que no edifica, seremos condenados. La Biblia dice que primero el juicio de Dios comienza por casa, por tu casa. Si fuiste un buen esposo, si fuiste un buen padre, si fuiste una buena esposa, si fuiste una buena madre, o si fuiste un buen niño hacia tu madre, a pesar que estás casado en el ministerio, o si fuiste una buena hija hacia tu padre, a pesar que estás casada o que estás en el ministerio, o si fuiste un buen hijo, a pesar que está en el ministerio hacia tu padre, hacia tus progenitores. Entonces hay que estar claro cuál es la perfecta voluntad, Señor. En una ocasión, Jesús le preguntó a un hombre. Un hombre le preguntó a Jesús, ¿cuál es la perfecta voluntad? Cumple los mandamientos. Y el hombre le dijo, yo lo he cumplido desde mi niñez. Y Jesús resumió esto. Amará a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo al joven que le hizo esa pregunta, ¿te falta algo para tener recompensa, heredad en el reino de los cielos? Vende lo tuyo y dale a los pobres y ven, sígueme. Y eso entristeció al joven, lo entristeció mucho y no siguió a el Señor. Hay cosas que nosotros no somos perfectos. Estamos caminando hacia la perfección del Señor. Pero es muy preocupante lo que la humanidad estamos atravesando. Sé que hay celo por la palabra, Señor. Sé que queremos hacer las cosas en Dios bien. Sé que también nos estamos esforzando a vivir una vida grata, agradable a Dios. Sé que mucha gente, la persona, no lo entiende cuando nos esforzamos a tratar de cumplir la palabra del Señor. Pero te quiero dar una sola meditación. Jesús dijo, más que te afane, no le puede añadir a tu estatura un codo. Más que te afane, no lo puede. Dejemos todo en la mano de Dios y caminemos un paso a la vez, un día a la vez. El día de mañana es incierto. El día de hoy es el día para ser la perfecta del Señor. El día de ayer ya pasó, ya no suma. Hoy es el día que puede encomendar tu camino. No somos perfectos, estamos caminando hacia la perfecta voluntad del Señor. Y recuerda, que la voluntad del Señor no es que nadie se pierda, sino que todo mundo procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Salvo, salvo, salvo. En una ocasión, el ladrón en la cruz, Jesús no vio su pasado, ni vio su futuro, porque ya no tenía futuros, estaba condenado, pero sí vio su presente. Y ese hombre en la cruz aprovechó su presente y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Siempre el presente en nuestra vida está presto para que nosotros hagamos la perfecta voluntad del Señor.
y estemos como el joven, el ladrón en la cruz, con el Señor en la eternidad. Y que esta palabra de Mateo 7, 21 y 23 no se cumpla en nuestra vida en una forma negativa, sino que se cumpla en nuestra vida de despertar y encaminarnos en la perfecta voluntad, Señor. Hoy es el día presto para seguir haciendo la perfecta voluntad del Señor. Dios te bendiga. Fuerte abrazo. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida y nos queremos encaminar, porque me incluyo, de hacer la perfecta voluntad a pesar que estamos ya involucrados en un ministerio, pero queremos vivir el presente paso a paso y cumplir normas en el ministerio y normas en la vida secular que tenemos que cumplir como humanos, como ciudadanos de una ciudad o de una nación, y como esposo y como esposa y como hijo. Hay que cumplir normas que exalta el nombre del Señor. Ora conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor. Encamíname a través del Espíritu Santo, seguir haciendo tu perfecta voluntad. Anota afanado a ir paso a paso, Padre, para ir creciendo y para que mi comportamiento glorifique tu nombre. O sea, que se nos sale de la mano, pero te lo ponemos en tu mano. Hay cosas como los hermanos de Jesús, que Jesús no los sofocó, ni lo sacudió, sino lo dejó allí. Y después de su crucifixión y de su resurrección, vemos que se convirtieron en pilares y fiel creyente. Ponemos toda la cosa que está fuera de nuestra mano en tus manos y te pido que me enseñe a seguir reflejando tu Hijo amado en nuestra vida, a seguir reflejando que somos embajadores del reino de los cielos, en el nombre de Jesús. Y si esta oración, déjame orar por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús oro para que nosotros sigamos haciendo tu perfecta voluntad, Señor, y que esta palabra, Señor, produzca el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en el próximo programa, el domingo a domingo, de tu programa, un mensaje o un despertar, perdón, a la conciencia del hombre común. Un fuerte abrazo, lo amo mucho y bendiciones.